tenemos la información para hacerlo. O envíe tu oración para Radio Amor 91.9 FM al 10870 Love Road, Baton Rouge, Louisiana. Código postal 70818. Una radio diferente. Para gente extraordinaria. Para tus preguntas y comentarios, llámanos y estaremos listos para atenderte. Regresa Gabriel Velázquez en su programa Camino de Vida. Mis amigos, vamos a hablar hoy sobre el libro de Oseas. Oseas fue un profeta que escribió su libro en los años 750-710. Él se materializa en sus actuaciones debidas a esa época. Y entre ellas Dios le dijo a Oseas que se casara con una mujer que nunca sería fiel, porque el matrimonio es como Dios e Israel. A Oseas se le dice que se case con una mujer que no sería fiel para representar a Israel y su comportamiento hacia otros. Dice Oseas en algunos versos: yo amé a Israel desde que era un niño, de Egipto llamé a mi hijo. Y también mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento, puesto que tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, puesto que te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas dirigió las primeras profecías a Jeroboam, el 13º rey del reino del norte, alrededor del año 750. Israel estaba lleno de idolatría. Dios plantó y planeó permitir que Asiria invadiera si la gente no se arrepentía. No lo hicieron. Profetizó también Oseas el tiempo que Isaías, y unos 10 años después de que Jonás fuese tragado por el gran pez, se lo dijo que profetizara a Nínive. Oseas obedeció a Dios y se casó con una mujer que no era fiel. Así pudo profetizar con gran pasión cómo sentía Dios con respecto a la infidelidad de todo Israel. Este libro contiene la famosa profecía de que Jesús vivió por un tiempo en Egipto, cuando era niño. Ver Oseas 11:1. Sus padres lo llevaron allí cuando José fue informado de que un sueño que el rey Herodes estaba tratando de matar al joven Mesías. Regresaron de Egipto a la muerte de Herodes, como se indica en Mateo 2:15. Este libro nos deja ver muchísimo sobre lo que tantas veces la palabra nos enseña, pero que por razón de no querer leer y llegar a la palabra usando los libros de autores que tal vez no son lo suficientemente conocidos y cuyos nombres no son tan supremamente, publicitados, a veces no llegamos a ello. Pero comenzando con Oseas y concluyendo con Malaquías, hay una serie de 12 libros a los cuales se les llama los profetas menores. Este es el libro número 28 de estos 39 libros del Antiguo Testamento. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel se les llama los profetas mayores. Estos profetas menores fueron así llamados considerando el tamaño de sus libros y no su contenido. Sin embargo, incluso este criterio de división de los profetas no es completamente exacto, ya que Oseas es más extenso que el libro del profeta Daniel. En realidad, así los llamados profetas menores no son menores en ninguno de sus aspectos. Cada uno de ellos transmite un mensaje de una gran importancia para nosotros. Fueron extremadamente nacionalistas, aunque no eran aislacionalistas. Ellos trataron el hecho de que el pueblo de Dios había quebrantado la ley de Dios, es decir, los 10 mandamientos. Este tema necesariamente colocó el énfasis sobre las buenas obras. De tal motivo, algunos teólogos, críticos y promotores de un evangelio social han utilizado mucho a los profetas menores. Lamentablemente, ellos han perdido el mensaje principal de estos profetas. Veremos, cuando nos introduzcamos en la profecía de Oseas, que ellos advirtieron contra las alianzas impías con otras naciones.
eran extremadamente patrióticos y denunciaron la corrupción política y moral. Advirtieron a Israel contra su aislamiento con respecto a Dios. Y también diremos algo sobre Oseas, quien fue un profeta que vivió durante la época del reino dividido. Fue un profeta enviado al reino del norte, que fue llamado el reino de Israel, diferenciando el reino del sur, conocido como el reino de Judá. Algunas consideraciones nos permiten ver, por ejemplo, en el capítulo 1 del verso 1, dice: palabra que el Señor dirigió a Oseas, hijo de Bereí, y que en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Oseas, rey de Israel. Oseas mencionó primero a los 4 reyes de Judá y después mencionó al rey de Israel. Como ellos todos eran contemporáneos de Oseas, el profeta los mencionó a todos. Él era un contemporáneo y por eso, ante el reino del norte de Israel, nos revela el contenido del libro. Fue contemporáneo de Amós, otro profeta de Israel, también contemporáneo de Miqueas e Isaías, que fueron profetas del reino de Judá. Su ministerio se extendió durante medio siglo y vivió para ver el cumplimiento de su profecía en el cautiverio de Israel. Este profeta puede ser comparado con el profeta Jeremías del reino del sur. Jeremías advirtió al pueblo del reino del sur que ellos serían conducidos al cautiverio en Babilonia y vivió para verlo. Oseas advirtió al reino del norte que ellos serían llevados al cautiverio de Asiria y también vivió para verlo. Así que Jeremías y Oseas tuvieron muchas cosas en común. ¿Qué nos habla el profeta? El tema de este libro es una súplica a volver al Señor. Tenemos un mensaje titulado El pecado más grande en todo el mundo, que enfatiza el gran tema de este libro. Lo utilizamos como una introducción y consideramos algunas veces que se ha expresado la acusación de que en el púlpito presente es débil e incierta la narración de cómo se predica el Evangelio. Además, se le acusa de que en vez de ser una voz en el desierto, el púlpito moderno se ha instalado cómodamente para convertirse en una caja de resonancia para los caprichos y deseos de un pueblo indiferente que siente desazón al oír. Si la acusación es cierta, y en muchos casos lo es, se debe a que el púlpito se muestra reticente a enfrentarse con los grandes problemas de la vida. Esta vacilación surge de un deseo de hacer críticas, de evitar críticas y del temor de llegar a ser ofensivo ante las sensibilidades más delicadas. Con mayor frecuencia encontramos que muchas de estas situaciones es el temor cobarde a encarar las duras realidades de la vida y luchar con ese leviatán, con ese monstruo de los problemas de la vida actual. El púlpito cita hoy la poesía y rocía a sus oyentes con agua perfumada. Vive en una tierra de fantasía en vez de decir: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El teatro, las revistas semanales y mensuales y otras agencias de comunicación tratan sobre la vida desprovista de sus sutilezas. Estos instrumentos sirven para alcanzar y enseñar a las masas que se quitan los guantes y confrontan los problemas que nos llegan a diario. Pero no así el púlpito. El púlpito ha evitado estos hechos, estas realidades. Al llegar a la profecía de Oseas no podemos evitar de tratar con los problemas y hechos de la vida, porque esa es la historia que yace tras los titulares de la profecía de este profeta. No es una historia hermosa, pero debemos entenderla si vamos a comprender el mensaje de Oseas. Esa historia que existe tras la profecía de Oseas es la tragedia de un hogar roto, de un hogar destruido. La experiencia personal de Oseas en el transformo de su mensaje es que es la tragedia que él vive. La experiencia personal de Oseas, él sale de un hogar deshecho para hablar a una nación con un corazón que está quebrantado.
Él sabía exactamente cómo se sentía Dios, porque él mismo se sentía de la misma manera. El hogar es la roca que sirve de fundamento a la sociedad y ha desempeñado ese papel en todos los pueblos. Dios le dio el hogar a la humanidad, se lo dio al mismo comienzo de la historia. Es la unidad más importante de la estructura social. Es para la sociedad lo que el átomo es para este universo físico. Se nos ha dicho que el pequeño átomo es un elemento esencial, el componente básico del universo. El hogar hoy es ese elemento esencial, ese componente básico de la sociedad. El carácter y color de un edificio está determinado por el de los ladrillos individuales con el que ha sido construido. Ninguna nación hoy es más fuerte que lo que sean los hogares que la componen, porque el hogar determina el color y la tez de la sociedad. El hogar es la cadena que mantiene unida una nación, una cadena en la que cada eslabón individual es importante. El hogar es donde vivimos, donde nos movemos y vivimos nuestra existencia. Es el hogar donde somos realmente nosotros mismos. Cuando salimos de él nos vestimos física y psicológicamente. A veces nos preparamos para una especie de fachada cuando atravesamos la puerta de calle y salimos a la calle. Pero es dentro de las paredes del hogar donde nos quitamos nuestra máscara y nos mostramos como somos en realidad. Debido a la posición estratégica del hogar, Dios ha colocado alrededor de él ciertas defensas para protegerlo. Lo ha rodeado de ciertos baluartes debido a su importancia. Uno de estos es el matrimonio. Dios ha dedicado más atención a la institución del matrimonio que la que ha dedicado a cualquier otra institución que haya en este mundo. La sociedad nunca hizo el matrimonio. La sociedad encontró el matrimonio. Fue Dios quien hizo el matrimonio y Él fue quien lo entregó a la humanidad. Y el matrimonio descansa, se apoya sobre su palabra directa. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Dios celebró la primera ceremonia matrimonial. Él entregó la primera novia. Él bendijo a la primera pareja. El matrimonio es más que un contrato legal, más que un arreglo económico, más que una unión de dos seres que se aman mutuamente. Es el acto de Dios. Se apoya sobre su autoridad en el matrimonio. En este mandamiento, muchos jóvenes que se aman hoy creen que todo lo que se necesita para casarse es tener un certificado del juzgado y un predicador o una determinada ceremonia. Mi amigo, mi querido amigo, para que su matrimonio sea un éxito, usted tiene que tener a Dios. Si Dios no interviene en la preparación de ese matrimonio, este se estrellará contra las rocas, estará encaminado al fracaso. Dios ha dado una herejía, una motivación a la raza humana para reproducirse dentro del marco del matrimonio, y eso es lo que hace el hogar. Él dijo que los dos serán una sola carne antes de que el hombre saliera del jardín del Edén. Dios le dio esa institución. Además de las pieles que Adán y Eva llevaban puesta, lo único que tenían era un certificado de matrimonio entregado por Dios. Eso era todo. Esa fue la única institución que salió del jardín del Edén. El matrimonio es una relación sagrada, es una unión santa. El Nuevo Testamento resume la mente de Dios en un tema cuando dijo en la epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio. Por tanto, el matrimonio no puede romperse solo por algún sencillo acto legal. No puede romperse por una simple explosión de mal genio. No puede deshacerse por voluntad propia. Personalmente creemos que hay solo dos actos que pueden disolver el matrimonio, es decir, un verdadero matrimonio. Y son, el primer acto es la muerte, y por supuesto que automáticamente corta la relación porque falta una de las dos personas que forman el matrimonio. El segundo acto es la infidelidad,
ya sea de parte del hombre o de parte de la mujer. Este acto rasga la relación en dos. En el Antiguo Testamento, la parte culpable de adulterio era tratada en una de las maneras más rígidas y severas que se puede imaginar. En primer lugar, leemos en el libro de Levítico, capítulo 20, verso número 10, que la importancia del matrimonio fue dada por Dios. Allí leemos: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la mujer adúltera indefectiblemente serán muertos. Ahora, para que una mujer soltera acusada de adulterio, la ley dijo que lo que podemos leer en Deuteronomio, versos 20 y 21 del capítulo 22, pero si resulta ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad hasta que muera, por cuanto cometió una vileza en Israel al prostituirse en casa de su padre. Así extirparás el mal de en medio de ti. Es necesario que digamos, en pocas palabras y a modo de explicación tal vez. En primer lugar, hay muchos cristianos estrictos que utilizan el pasaje que está en la epístola a los Romanos, verso 2, capítulo 7, como base para el punto de vista extremo de cómo una persona divorciada cuyo anterior compañero o compañera viva nunca se puede volver a casar. El citado versículo dice: la mujer casada está sujeta al marido, a la ley del marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que unía a su marido. Es cierto, y estos creyentes olvidan que bajo la ley de la persona casada, que había resultado ser culpable de fornicación o inmoralidad, era apedreada hasta la muerte, y la parte inocente, bajo la ley, ya no tenía vivo al excomponente de la pareja. No estamos seguros de que el apóstol Pablo incluya el abandono en el apartado de la infidelidad mencionada en la primera carta a los Corintios, pero si el creyente lo separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a vivir en paz, nos llamó Dios. Otro asunto relacionado con la ley que necesita ser ampliado es la referencia en el libro de Deuteronomio, que parece excluir al hombre en cualquier acusación o culpa. Alguien podría preguntar, pero ¿por qué se señala a la mujer? ¿Acaso no es el hombre culpable también? Sí, es cierto, pero hay dos cosas que usted necesita tener en cuenta. Una es la palabra utilizada, es decir, el término genérico, que en el griego significa humanidad y que no tiene relación con el sexo, pudiendo referirse tanto al hombre como a la mujer. Hacemos la misma distinción en la terminología legal. Y por eso notamos que en algunos lugares este contrato, refiriéndose a las partes, dice de él o promete aquello, o si él concuerda con esto o aquello. En fin, según ese él, resulta ser ella. Explicaremos mucho más sobre este libro mañana en nuestro programa Camino de Vida. Unos instantes y regreso para que oremos todos. Saludamos a todos nuestros amigos que nos ven en Facebook Live, a usted y a nuestra audiencia en Radio Amor 91.9 FM. Les invitamos a que llamen y participen en nuestro programa. Oramos por ustedes y sus familias. Llámenos al teléfono 225-261-2837. Queremos ser su compañía de todos los días. A través de nuestros programas, llegamos a usted con la palabra de fe. Y comparte junto a nosotros los mejores consejos de la palabra de Dios. 91.9 FM. Su compañía de todos los días. Regresa Gabriel Velázquez con la parte final de su programa Camino de Vida, que presenta de lunes a viernes a las 7 de la mañana y de 5:30 a 6 de la tarde. No te lo pierdas. Amigos, solamente para recordarles que estamos en un periodo en donde debemos obrar con obediencia. No solamente es el llamado de las autoridades,
Es el llamado que Dios nos hace para que cumplamos con su orden. Por lo tanto, si queremos salvar vidas, quedémonos en casa. Si no es absolutamente necesario, no salgamos y tengamos confianza en que el Señor está vigilante y Él tiene el completo control en este universo. Vamos a orarle al Señor, vamos a decirle: Padre Santo, Dios Omnipotente, te damos gracias infinitas por tu bondad, por la misericordia que tienes del género humano. Te damos gracias porque tú, Señor, en tu bondad nos amas, nos cuidas, nos proteges y nos llenas, Señor, de esperanza para que algún día podamos verte y estar en tu gloria con el Señor Jesús. Hoy, Señor, te clamamos por todas aquellas personas que sufren este mal endémico, por todos los enfermos, por todos los presos en las cárceles, Señor, por todas las autoridades y sobre todo por todos los médicos, enfermeras y por todas las personas que en las clínicas y en los hospitales están entregando su vida para proteger la vida de otros. Señor, te pedimos por ellos, derrama tu gracia y tu bondad y cuídanos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amigos, gracias por tu atención, por tu sintonía. Nuestra oración para todos y para ti, una bendición muy especial. Que Jesús viva en tu vida y sea el Señor y guía en cada paso que des buscando su camino. Que Él te permita ver y conocer de su majestad soberana. Entrega tu vida a Jesús y encontrarás la verdad revelada. En Él hallarás perfecta armonía y sabiduría contigo mismo, con tus seres queridos, con tus amigos, con tus semejantes, con tus hermanos en Cristo. Acércate, reconcíliate en el amor de Jesucristo. Él es tu Salvador eterno. Preguntas, comentarios, caminodevida@gmail.com y o 225-205-2421. Un feliz resto de tarde y buen día para que nos escuchen mañana. Dios los bendiga. Muchas gracias. Camino de Vida con Gabriel Velázquez es presentado en Radio Amor 91.